Aunque las religiones del mundo tienen un doble origen, natural y revelatorio, en aquel momento en cualquier pueblo se encuentran ahora en tres formas distintas de devoción religiosos. Y estas tres manifestaciones de impulsos religiosos son la religión primitiva, donde el impulso seminatural e instintivo de temer las energías misteriosas y adorar las fuerzas superiores, principalmente una religión de la naturaleza física, la religión del miedo. Luego la segunda, la religión de la civilización, los conceptos y prácticas religiosas en avance de las razas en vías de civilización, la religión de la mente, la teología intelectual de la autoridad de una tradición religiosa estable. Luego está la religión de la revelación. Es la revelación de los valores supernaturales, una visión parcial de las realidades eternas, una diminuta visión de la bondad y belleza del carácter infinito del Padre en el cielo, la religión del espíritu tal como es demostrada en la experiencia personal. No hay que menospreciar a la religión de los sentidos físicos y los temores supersticiosos del ser humano natural, aunque se puede deplorar el hecho de que tanto esta forma primitiva de adoración pudiera persistir en las formas religiosas de los seres humanos más inteligentes de la humanidad. Hay una gran diferencia entre religión de la mente y religión del espíritu, puesto que mientras la primera es sostenida por la autoridad eclesiástica, la última está completamente basada en la experiencia humana, en la religión del espíritu. Hasta que las razas se vuelvan altamente inteligentes y más plenamente civilizadas, persistirán muchas de estas ceremonias infantiles y supersticiosas, que son tan características de las prácticas religiosas evolucionarias de los pueblos primitivos y atrasados, hasta que la raza humana progrese al nivel de un reconocimiento más alto y más general de las realidades de la experiencia espiritual. Gran número de hombres y mujeres continuarán mostrando una preferencia personal por esas religiones autoritarias que requieren tan solo consentimiento intelectual, en contraste con la religión del espíritu, que presupone la participación activa de la mente y del alma en la aventura de la fe de luchar cuerpo a cuerpo con las realidades rigurosas de la progresiva experiencia humana. La aceptación de las religiones tradicionales autoritarias presentan el camino más fácil para el impulso humano de buscar la satisfacción de los deseos de la naturaleza espiritual. Las religiones establecidas, cristalizadas y monolíticas de autoridad permiten un refugio inmediato al que pueda acoger el alma distraída y afligida cuando le atormenta el miedo y le aflige la inseguridad. Tal religión requiere de sus devotos, como precio por sus satisfacciones y garantías, solo un consentimiento pasivo y puramente intelectual. Por mucho tiempo vivirán en la tierra esos individuos temerosos, miedosos y titubeantes que preferirán asegurarse de esta manera sus consuelos religiosos, aunque al unirse a las religiones de autoridad comprometerán la soberanía de su personalidad, rebajen la dignidad del autorrespeto y abandonen completamente el derecho a participar en la más conmovedora e inspiradora de todas las experiencias humanas posibles, la búsqueda personal de la verdad, la alegría de enfrentar los peligros del descubrimiento intelectual, la determinación de explorar las realidades de la experiencia religiosa personal, la satisfacción suprema de experimentar el triunfo personal de la comprensión real de la victoria de la fe espiritual sobre las dudas intelectuales, ganadas honestamente en la suprema aventura de toda existencia humana. El ser humano buscando a Dios para sí y como tal, encontrándolo. La religión del espíritu significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor, lealtad y progreso. La religión de la mente, la teología de la autoridad, requiere poco o nada de estos esfuerzos de sus creyentes formales.
La tradición es un refugio seguro y un camino fácil para esas almas temerosas e indiferentes que instintivamente evitan las luchas espirituales y las incertidumbres mentales asociadas con esos viajes de osada aventura de la fe, a los altos mares de la verdad no explorada, en búsqueda de las orillas más lejanas de las realidades espirituales, como pueden ser descubiertas por la progresiva mente humana y experimentadas por el alma humana en evolución. Los líderes religiosos formulaban las varias doctrinas de sus instructores tradicionales y de profetas de otros tiempos, dentro de un sistema establecido de creencias intelectuales, la religión de la autoridad. Estas religiones de ahora atraen principalmente a la mente. Ahora estamos a punto de entrar en un conflicto devastador con este tipo de religión, puesto que pronto comenzaremos la audaz proclamación de una nueva religión. Atención, una religión que no es religión según el significado de hoy de esta palabra. Una religión que apela principalmente al Espíritu Divino de mi Padre que reside en la mente del hombre. Una religión que derivará su autoridad de los frutos de su aceptación, que tan certeramente aparecerán en la experiencia personal de todos los que real y verdaderamente se vuelvan creyentes de las verdades de esta comunión espiritual más elevada. Ahora pues, ¿cuál de vosotros prefiere tomar el camino fácil de la conformidad a una religión establecida y fosilizada, tal como es defendida por los fariseos en Jerusalén, en vez de sufrir las dificultades y persecuciones que acompañarán la misión de proclamar un mejor camino de salvación para los hombres, mientras comprendéis la satisfacción de descubrir por vosotros mismos las bellezas de las realidades de la experiencia viviente y personal en las verdades eternas y grandezas supremas del reino del cielo? ¿Estáis temerosos? ¿Buscáis la comodidad y la felicidad? ¿Tenéis miedo de confiar vuestro futuro en las manos del Dios de la verdad, cuyos hijos sois vosotros? ¿Acaso no confiáis en el Padre cuyos hijos sois vosotros? ¿Volveréis al fácil camino de la seguridad y de la quietud intelectual de la religión de la autoridad tradicional? ¿O bien os preparéis para adelantaros conmigo en el incierto y atribulado futuro de proclamar las nuevas verdades de la religión del Espíritu, el reino del cielo en el corazón de los hombres? Apartaos ahora por vuestra cuenta, cada hombre y mujer a solas con el Padre, y encontrad allí la respuesta no emotiva a mi pregunta. Y habiendo encontrado esa actitud verdadera y sincera del alma, enunciad esa respuesta libre y audazmente a mi Padre y vuestro Padre, cuya infinita vida de amor es el espíritu mismo de la religión que proclamamos. Habéis salido de entre aquellos de vuestros semejantes que se quedan satisfechos con una religión de la mente, ansían la seguridad y prefieren el conformismo. Habéis elegido cambiar vuestros sentimientos de seguridad autoritaria por la seguridad del espíritu de fe progresiva y aventurosa. Habéis osado protestar contra la esclavitud abrumadora de la religión institucional y rechazar la autoridad de las religiones registradas que ahora se consideran la palabra de Dios. Nuestro Padre, en efecto, habló a través de Moisés, Elías, Isaías, Amós y Oseas, pero no cesó de ministrar palabras de verdad al mundo cuando estos profetas de la antigüedad dejaron de pronunciarlas. Mi Padre no hace excepción de razas ni de generaciones. No vierte la palabra de la verdad sobre una era y se niega a concederla a otra. No cometáis la locura de llamar divino a lo que es completamente humano, y no dejéis de discernir las palabras de la verdad que no vienen a través de los oráculos tradicionales de la supuesta inspiración. Os he llamado para que nazcáis del Espíritu. Os he llamado de las tinieblas de la autoridad y de la letargia de la tradición a la luz trascendental de la comprensión de la posibilidad de hacer por vosotros mismos el más grande descubrimiento posible para el alma humana, la excelsa experiencia de encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y de vosotros mismos, y de hacer todo esto como un hecho de vuestra experiencia personal. Así pues, podréis pasar desde la muerte a la vida,
desde la autoridad de la tradición a la experiencia de conocer a Dios. Así pasaréis de las tinieblas a la luz, de la fe racial heredada a una fe personal alcanzada por experiencia real. Y así progresaréis de una teología de la mente traspasada por vuestros antepasados a una verdadera religión del Espíritu, que será construida en vuestras almas como dote eterna. Vuestra religión cambiará de la mera creencia intelectual en la autoridad tradicional a la experiencia real de esta fe viviente que es capaz de alcanzar la realidad de Dios y todo lo que se relaciona con el Espíritu Divino del Padre. La religión de la mente os vincula sin esperanzas al pasado. La religión del Espíritu consiste en la revelación progresiva y os llama constantemente a alcances más altos y santos en ideales espirituales y en realidades eternas. Aunque la religión de autoridad puede impartir un sentimiento inmediato de seguridad establecida, pagáis por esa satisfacción pasajera el precio de la pérdida de vuestra libertad espiritual y religiosa. Mi Padre no requiere de vosotros como precio para entrar al reino del cielo a que forcéis a suscribiros a una creencia en cosas que son espiritualmente repugnantes, profanas y falsas. No se os requiere que vuestro propio sentido de la misericordia, justicia y verdad sea ofendido por la sumisión a un sistema desgastado de formas y ceremonias religiosas. La religión del Espíritu os deja por siempre libres para seguir la verdad, donde quiera que os lleve la guía del Espíritu. ¿Quién puede juzgar? Tal vez este Espíritu tenga algo que impartir a esta generación que otras generaciones se han negado a escuchar. Vergüenza deberían tener esos falsos instructores religiosos que arrastran almas hambrientas de vuelta al oscuro y distante pasado y allí las dejan. Así pues, estas desafortunadas personas están destinadas a asustarse de todo nuevo descubrimiento y a desconcertarse ante toda nueva revelación de la verdad. El profeta que dijo, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios será conservado en paz perfecta. No era un simple creyente intelectual en la teología autoritaria. Este ser humano conocedor de la verdad había descubierto a Dios, no estaba meramente hablando sobre Dios. Os advierto que abandonéis las prácticas de citar constantemente a los profetas del pasado y alabar a los héroes de Israel. Inspirad más bien a tornaros profetas vivientes del Altísimo y héroes espirituales del reino venidero. Honrar a los antiguos líderes conocedores de Dios indudablemente puede ser algo que vale la pena. Pero, ¿por qué al hacerlo debéis sacrificar la experiencia suprema de la experiencia humana, de encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerle en vuestra propia alma? Cada raza de la humanidad tiene su propio enfoque mental sobre la existencia humana. Por consiguiente, la religión de la mente siempre debe ser fiel a estos varios puntos de vista raciales. La religión de autoridad no puede jamás llegar a la unificación. La unidad humana y la hermandad de los mortales pueden ser alcanzadas tan solo por la superdote de la religión del espíritu y a través de esta. Las mentes raciales pueden diferir, pero la humanidad toda está habitada por el mismo espíritu divino y eterno. La esperanza de la hermandad humana tan solo puede realizarse cuando, y a medida que la ennoblecedora y unificante religión del espíritu, la religión de la experiencia personal y espiritual, las impregnes y las eclipse, las religiones mentales de la autoridad divergente. Las religiones de autoridad tan solo pueden dividir a los hombres y ponerlos en orden de batalla consciente los unos contra los otros. La religión del espíritu atraerá progresivamente a los hombres unos a los otros y hará que se tornen compasivamente comprensivos los unos de los otros. La religión de la autoridad requiere de los hombres una uniformidad en la creencia, pero esto es imposible de lograr en el presente estado del mundo. La religión del espíritu requiere tan solo unidad de experiencia, uniformidad de destino, permitiendo la plena diversidad de la creencia. La religión del espíritu requiere solamente uniformidad de discernimiento, no uniformidad de puntos de vista ni de opinión. La religión del espíritu no exige uniformidad de puntos de vista intelectuales, tan solo unidad de sentimientos espirituales. Las religiones de autoridad se cristalizan en credos sin vida.
La religión del Espíritu crece en el regocijo y libertad, en aumento de las acciones ennoblecederas de servicio amante y ministración misericordiosas. Pero cuidaos de considerar con desdén a los hijos de Abraham, porque hayan caído en estos malos tiempos de esterilidad tradicional. Nuestros antepasados se dedicaron de lleno a la búsqueda persistente y apasionada de Dios, y lo encontraron como ninguna otra religión humana lo ha conocido desde los tiempos de Adán, quien mucho sabía de esto, puesto que él mismo era hijo de Dios. Mi padre no ha dejado de apreciar la larga e incansable lucha de Israel por encontrar a Dios y conocer a Dios desde los días de Moisés. Durante largas generaciones, los judíos no han dejado de trabajar, sudar, luchar, penar y soportar los sufrimientos y experimentar las pesadumbres de un pueblo despreciado y mal comprendido. Todo ello para acercarse un poco más al descubrimiento de la verdad sobre Dios, a pesar de todos los fracasos y errores de Israel. Nuestros antepasados, desde Moisés hasta los tiempos de Amós y Oseas, revelaron cada vez más para todo el mundo una imagen cada vez más clara y más verdadera del Dios eterno. Así pues, fue preparado el camino para la revelación aún más grande del Padre que vosotros habéis sido llamados a compartir. No olvidéis jamás que hay tan solo una aventura que es más satisfactoria y emocionante que el intento de descubrir la voluntad del Dios vivo. Y esa es la experiencia suprema de tratar honestamente de hacer la voluntad divina. No dejéis de recordar que la voluntad de Dios puede cumplirse en cualquier ocupación terrenal. No hay unas vocaciones que sean santas y otras que sean seculares. Todas las cosas son sagradas en la vida de los que son conducidos por el Espíritu, o sea, subordinados a la verdad, ennoblecidos por el amor, dominados por la misericordia y controlados por la ecuanimidad, que es la justicia. El Espíritu que mi Padre y yo enviaremos al mundo es no solamente el Espíritu de la verdad, sino también el Espíritu de la belleza idealista. Debéis dejar de buscar la palabra de Dios tan solo en las páginas de los viejos libros de la autoridad teológica. Los que han nacido del Espíritu de Dios, de ahora en adelante, discernirán la palabra de Dios, sea donde fuere que ésta parezca originarse. La verdad divina no debe ser desechada, porque el canal de su transmisión sea aparentemente humano. Muchos de vuestros hermanos aceptan la teoría de Dios con la mente, pero espiritualmente no consiguen comprender la presencia de Dios. Esta es justamente la razón por la cual tan a menudo se os ha enseñado que el reino del cielo puede ser comprendido mejor si se adquiere la actitud espiritual de un niño sincero. No es la inmadurez mental del niño la que os recomiendo, sino más bien la simpleza espiritual de un pequeño que cree con facilidad y confía plenamente. No es tan importante que conozcáis el hecho de Dios, como que crezcáis cada vez más en la habilidad de sentir la presencia de Dios. Cuando empecéis a encontrar a Dios en vuestra alma, pronto comenzaréis a descubrirlo en el alma de los otros hombres y mujeres, y a su debido tiempo en todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo. Pero, ¿qué oportunidad tiene el Padre de aparecer como un Dios de lealtades supremas e ideales divinos en el alma de los hombres que dedican poco o ningún tiempo a la contemplación reflexiva de estas realidades eternas? Aunque la mente no es el asiento de la naturaleza espiritual, es por cierto la compuerta. Pero no cometéis el error de tratar de probar a otros hombres y mujeres que habéis encontrado a Dios. No podéis producir conscientemente tal prueba válida, aunque existen dos demostraciones positivas y poderosas del hecho de que conocéis a Dios. Y estas son, primero, los frutos del Espíritu de Dios que se muestran en vuestra vida rutinaria diaria. Segundo, el hecho de que todo el plan de vuestra vida ofrece una prueba positiva de que habéis arriesgado sin reservas todo lo que sois y tenéis en la aventura de la supervivencia después de la muerte, en perseguir la esperanza de encontrar al Dios de la eternidad, cuya presencia habéis saboreado por anticipado en el tiempo. Ahora bien, no os equivoquéis, mi Padre siempre responderá a la más débil llama de fe. Él presta atención a las emociones físicas y supersticiosas del hombre primitivo,
y con esas almas honestas pero temerosas, cuya fe es tan débil que no llega a ser mucho más que conformidad intelectual en una actitud pasiva de consentimiento a las religiones de la autoridad, el Padre está siempre alerta para honrar y promover aún estos débiles intentos de llegar a Él. Pero vosotros que habéis sido llamados de las tinieblas a la luz, debéis creer con todo vuestro corazón. Vuestra fe dominará las actitudes combinadas de cuerpo, mente y espíritu. Sois mis apóstoles, y para vosotros la religión no se volverá un refugio teológico al que podáis huir cuando temáis enfrentaros con las duras realidades del progreso espiritual y de la aventura idealista, sino más bien vuestra religión se tornará el hecho de la experiencia real que atestigua que Dios os ha encontrado, os ha idealizado, ennoblecido y espiritualizado, y que os habéis embarcado en la aventura eterna de encontrar a Dios, quien así os ha encontrado y os ha hecho sus hijos.